Señor presidente del Congreso, buenos días y bienvenido a 6 AM. Muy buenos días, Gustavo, a todo el equipo, a las familias colombianas que nos dejan entrar a través de Caracol a sus hogares a esta hora y a sus oficinas. Esto parece una verdad de perogrullo, una pregunta evidente. Pero, señor presidente del Congreso, ¿por qué no hay que hablar con los narcotraficantes? Porque es inútil, es innecesario y es dañino. Primero porque los narcotraficantes son organizaciones de delincuencia común y frente a ellas cualquier Estado lo que tiene que hacer es someterlos por la justicia, someterlos con la fuerza legítima del Estado, o en aras de la paz ofrecerles un sometimiento a la justicia con una ley de beneficios. Esa ley está en curso ya, está en el Consejo de Política Criminal, espero que llegue pronto al Senado, y por supuesto eso es la oferta que el Estado de manera razonable tiene que hacerle a esos grupos criminales. No hay nada que negociar con los narcos y mucho menos la ley. Lo dije desde el 7 de agosto en la posición del señor presidente. Hay que tener una línea roja clara. Los narcos van a la justicia penal ordinaria. Los diálogos de paz se hacen con los que tienen origen político, que son las insurgencias, y ojalá el gobierno se concentre en los diálogos con el ELN, que tiene también, y hago ese llamado, una oportunidad histórica. Es la primera vez en 200 años que hay un gobierno de mayoría de izquierda democrática, no solamente de izquierda. Los que tenemos pensamiento liberal también hacemos parte de esa coalición. Pero ese gobierno de mayoría de izquierda democrática le ofrece una oportunidad de mano tendida al ELN para ser constructores de paz y de futuro y no terminar su vida y su historia como una organización insurgente que se degeneró en narcotráfico y en crimen. Yo espero que el ELN responda a esa oportunidad histórica y que el gobierno se concentre en eso y suspenda absolutamente todo tipo de conversaciones inútiles e impertinentes, legales o ilegales, por encima y peor por debajo de la mesa con los narcotraficantes, porque eso termina por desvirtuar el noble propósito de la paz total. Precisamente el hecho de comenzar esos acercamientos y conversaciones a través de múltiples personajes sin tener una solidez legal todavía es lo que ha podido causar la eventualidad de la corrupción. Sin duda, es que todo tipo de conversaciones clandestinas o impertinentes, sin legitimidad por parte de intermediarios, unos de buena fe, otros de mala fe, de hordas de abogados tratando de sacar provecho, y terminaron incluso, creo yo, por engañar a los propios narcotraficantes, porque les ofrecieron lo que era imposible de ofrecer, como por ejemplo la eliminación de la extradición de los convenios internacionales, para poner apenas un ejemplo, o meterlos en la JEP, o abrirle las puertas de las cárceles sin ninguna garantía para la sociedad colombiana de que dejen de delinquir. ¿A quién le sirven los escenarios de escándalo y de inestabilidad? A esos mismos grupos ilegales. Por eso me parece que hay que cortar por los altos, acabar con esas conversaciones y de esa manera recuperar la legitimidad y autoridad del Estado frente al uso legítimo de la fuerza para aquellos que no se sometan a la justicia. ¿Cree que esta situación poco clara ha podido enredar al hermano del presidente de la República y al alto comisionado de paz? Pues desde la campaña esas visitas resultaron impertinentes. El propio presidente, en un acto que lo enaltece, ha dicho, poniendo por encima de su dolor de padre y de su relación fraterna y paternal, su responsabilidad como jefe del Estado, y ha dicho que la Fiscalía investigue a fondo. Pero antes de esas investigaciones, lo que podemos saber y concluir es que todas esas visitas a las cárceles resultaron impertinentes, inútiles y dañinas para el propósito de la paz. Desde la campaña lo dijimos cuando se conocieron las primeras visitas a las cárceles y luego cuando se siguieron produciendo. Y cuando hubo como efecto de esas visitas aparentemente algunas decisiones que fueron duramente criticadas con razón, como la liberación de alias El Gato o El Gatico como gestor de paz y el intento de que se liberaran a otros narcos con esa condición. Nada de eso es útil y al contrario es dañino, y lo que hay que hacer, y es mi propuesta, no es una crítica, es una propuesta positiva, es que saquemos adelante la ley de sometimiento a la justicia. El Estado le ofrecerá eso, una ley de beneficios a quienes quieran acogerse y recuperar su propia vida, su propia familia, su tranquilidad y darle tranquilidad a Colombia. Y los que se sometan, pues la Fiscalía General tramitará el procedimiento seguro de su sometimiento. Y el que no se someta, pues tiene que ser sometido por la fuerza legítima del Estado. Ese es el trato que hay que hacer con organizaciones criminales comunes como los grupos de narcotráfico. Senador, ¿usted ve que en Colombia esté ocurriendo un desescalamiento del conflicto como se requiere para avanzar en unos diálogos o en una rendición? No lo hay. Desafortunadamente, desde hace 5 años el Estado colombiano ha perdido control de áreas enormes del territorio y no se ha podido recuperar. Lo que está pasando hoy en Caucasia, en Antioquia,
por ejemplo. Es otro caso más en que movimientos populares o sociales terminan por generar actos violentos y muy seguramente, como ha dicho el gobernador Aníbal Gaviria, infiltrados por grupos ilegales, lo que desvirtúa cualquier propósito de buena fe de cese al fuego, por ejemplo. No hay ningún cumplimiento de ningún cese de fuego, lo que hay es infiltración de movimientos populares que terminan siendo movimientos violentos. Es lo que ocurrió en el Caquetá, muy probablemente. Un movimiento campesino que termina por hacer justicia por propia mano y por humillar a la policía, con lo que se humillan las instituciones y se humilla el Estado de Derecho. No puede ponerse en duda la legitimidad de la fuerza pública, no puede ser siquiera reemplazada por otro tipo de figuras como las guardias campesinas o indígenas o cimarronas, porque mañana aparecerán guardias ganaderas o guardias de cualquier otro apelativo, y eso implicaría que cada colombiano que considere que tiene razones justas, pues entonces hace justicia por propia mano. Ese es el caos. La segunda propuesta que nosotros le hacemos respetuosamente al gobierno es que descalifique todas las formas de justicia por propia mano y que por lo tanto los colombianos tengamos la seguridad y la tranquilidad del monopolio del uso de las armas y del respeto a las instituciones policiales y militares en Colombia. ¿Qué tanto cree que le va a copiar, que le va a hacer caso el presidente Petro a esta propuesta de no hablar con narcos? Pues a mí me parece que las circunstancias son propicias para que el presidente le ofrezca esa decisión a los colombianos. En Colombia hay separación de poderes. Lo que yo debo hacer y puedo hacer desde la presidencia del Congreso, que como dije desde el 7 de agosto, Gustavo tiene la responsabilidad de atender el mandato popular que nos llevó al gobierno. Como pacto histórico tenemos que canalizar el reclamo justo popular en reformas sociales sensatas, pero también de escuchar a la otra mitad de Colombia que no votó por nosotros y que hoy tiene gran incertidumbre. Y eso implica hacer propuestas de moderación y de respaldo institucional en este gobierno y en cualquier gobierno. Cualquier otra propuesta que llegue a escenarios de inestabilidad o de caos es indeseable. Yo, por ejemplo, creo que se equivoca el presidente Pastrana planteando esta hora juicios políticos. ¿Eso a quién le sirve? Generar más incertidumbre. Hay que respaldar y blindar las instituciones. Hay que brindar el cambio haciéndolo en el Congreso y no en las calles con manifestaciones violentas. Sí. Hay que brindar a las Cortes en sus decisiones. Apegarse a las instituciones es lo que le dará claridad y tranquilidad a la sociedad colombiana. Senador, ¿usted cree que el hijo del presidente Petro debería salir del pacto histórico? Bueno, es que hay que recordar una cosa, el pacto histórico no existía cuando él fue elegido diputado. Recuerdo que hace 4 años el movimiento que llevó a obtener 8 millones de votos al entonces candidato Gustavo Petro era la Colombia Humana. Y estoy seguro que bajo esa misma etiqueta fueron elegidos en ese entonces los diputados y concejales que apelaron a ese aval. El pacto histórico no existía, existe apenas hace 2 años, cuando acordamos con el presidente Petro construir una coalición de centro-izquierda y recorrimos el país con las banderas liberales de López Pumarejo, de Galán, del propio Carlos Lleras en su intento de reforma agraria. Y yo recuerdo ese episodio que no es tangencial para recordar que en Colombia gobierna una coalición de centro-izquierda y que las posiciones, digamos, liberales, socialdemócratas, también ganamos la elección, somos parte del pacto, tenemos la obligación de apoyar al presidente con nuestras ideas y de generar escenarios más moderados, tanto en el gabinete, los ministros que tienen esa formación ideológica, como en el Congreso, quienes tenemos esa formación ideológica, hacer propuestas para ayudarle al gobierno a que salgamos del atolladero todos los colombianos con las reformas que espera el pueblo colombiano, haciendo una combinación que es una oportunidad para los partidos de gobierno todos, para el pacto histórico nuestro, para la Alianza Verde, para los partidos aliados, lograr el cambio con moderación. Y creo que es la hora de que el Congreso le responda a los colombianos con esas reformas que canalicen la protesta social y eviten, por supuesto, toda forma de expresión violenta. Doctor Roy Barreras, ¿usted cree a ojo cerrado, con manos al fuego, en el comisionado de paz, en que no ha estado negociando cupos con narcotraficantes? Yo creo que el hecho de que haya habido visitas desde la campaña a las cárceles y luego otro tipo de conversaciones, unas de buena fe y otras de mala fe por parte de intermediarios ilegítimos, es absolutamente inútil, impertinente y salió muy mal. Y creo que por eso hay que cortar por lo sano con esas conversaciones que no se necesitan y que por supuesto le hacen daño al noble propósito de la paz total. No hay nada que negociar con los narcos, hay que ofrecerles esa ley de beneficios si la sociedad colombiana la acepta con garantías de que los narcos desmantelen sus organizaciones y dejen de matar, que es lo que vive desde el 7 de agosto. Y eso es lo que hay que hacer.
esas conversaciones hay que cortarlas por los manos, todas ellas. ¿Pero cree en la honestidad del doctor Danilo? Gustavo, esa es una pregunta muy compleja, porque eso es como preguntarle a cualquier oyente de Caracol si cree en la honestidad de un funcionario que lo ve a través de los medios en sus actuaciones, y eso puede tener todo tipo de respuestas. Unos creerán que sí, otros creerán que no. En mi caso, yo debo respetar desde la presidencia del Congreso, que es una investidura de la que no puedo despojarme por ahora, en el fuero presidencial, que es el que define quiénes son sus colaboradores, y es el criterio exclusivo del presidente el que nombra ministros, el que lo saca del gabinete, el que nombra al comisionado, el que lo mantiene o no lo mantiene. Yo tengo que respetar ese fuero presidencial, aunque tenga opiniones en algunas ocasiones coincidentes y en otras diferentes a las que el presidente toma, pero él es el que toma las decisiones. Hay que respetar ese fuero presidencial. Señor presidente del Senado, antes de despedirme, quisiera simplemente leerle un trino de César Augusto Londoño y conocer su opinión. Dice César Augusto: con precisión de relojero suizo, Roy Barreras da pasos finos para ser presidente de Colombia. Es el caballo de Troya del gobierno, el bucéfalo de Juan Manuel Santos y el apadrinado de Álvaro Uribe. Maneja inteligentemente los hilos de la política para llegar al trono del país. ¿Su opinión, por favor? Pues me parece que las especulaciones en el mundo de la ficción están bien para la literatura, que me encanta, pero no para la política real. Cualquier persona, cualquiera, incluyéndome, por supuesto, de primero, que pretenda aspiraciones presidenciales en este momento en que el país necesita soluciones, cuando apenas llevamos 8 meses de gobierno, es un irresponsable. Estaría poniendo por encima sus apetitos personales a las necesidades que tiene el país, que son las reformas sociales moderadas y sensatas. Concentrémonos en las reformas. El país no puede ir de escándalo en escándalo, de especulación en especulación, sino de reforma en reforma para salir del atolladero. Y vamos a salir del atolladero apegándonos a las instituciones, blindando las instituciones y protegiéndolas. Señor presidente del Senado, muchas gracias. Gracias, Gustavo, a usted, a Caracol y a los oyentes por su paciencia.